hoy la neurociencia avanzó muchísimo y bueno, tiene información fresca y muy oportuna en este caso para aplicarla a la educación. A la educación no solamente hablo en el ámbito escolar, ¿no? Sino también en la familia. Muchos papás, mamás, progenitores del otro lado dicen, los chicos no son hoy como eran antes. Es verdad, nosotros no somos lo que éramos antes, ellos también, la tecnología avanza, la sociedad avanza y ellos, bueno, evolucionan con eso. El tema es que nosotros los adultos tenemos que hacernos responsables de seguir esa evolución. Porque si seguimos criando a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, quizás no nos dé resultados y estemos renegando muchísimo y nos encontremos quejándonos. Entonces esto, ¿no? Es ampliar la mirada, buscar nuevas herramientas para nuevos chicos, para nuevas generaciones. Bueno, y esas nuevas herramientas comienzan, como vimos en la charla, conociendo el cerebro, cómo funciona, cómo va cambiando a medida que vamos creciendo y superando diferentes etapas de la vida. Totalmente, fundamental que los papás, fundamental que los chicos también conozcan cómo funciona su cerebro. Imagínense que es el órgano que ellos utilizan para aprender. Entonces, saber cómo funciona para después poder potenciarlo es magnífico. Y les puedo asegurar que los chicos se interesan muchísimo en eso. Cuando nosotros hablamos toda la parte de lo que es el sueño, de la importancia que tiene dormir para recordar un conocimiento, realmente se sorprenden mucho y lo empiezan a aplicar. O sea, cuando un chico hoy en día en la educación le brindas algo que pueda aplicar, cuando ya se va a su casa, eso es fascinante, no se lo olvida más. Una de las cuestiones que más sorprende en el auditorio en cada charla que dan es cuando preguntas cuánto es el nivel de atención de un niño, de un adolescente y de un adulto. Nadie le acierta. Nadie le acierta, tal cual. Pero bueno, esto de la neurociencia, esto de estos nuevos aportes llevan a eso, ¿no? A replantearnos un montón de prácticas y decíamos, bueno, a ver, antes teníamos a un chico 80 minutos encerrado en un aula queriendo y tratando de machacar y esto de que entre esa información. Hoy sabemos que no es así, que la atención hasta de nosotros los adultos, ¿no? Es muy limitada, que tenemos que aprender a aprovecharla en el momento que la tenemos y a renovarla. Por eso hablábamos de los recreos cerebrales, esto de levantarnos, de tomar un mate, de salir afuera y después regresar. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en los adultos, también nos pasa. ¿Cuántas veces estamos queriendo resolver un problema y estamos ahí, le damos vuelta, no lo encontramos? Quizás esto, hacer pausas, sirva para retomar esos periodos atencionales y quizás encontremos la solución que a veces no encontramos cuando estamos sentaditos y quietos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el nivel de atención plena? Prácticamente, empíricamente, un niño, un adolescente y un adulto. Depende obviamente que cuando hablamos del nivel inicial son entre 5 y 8 minutos, no es nada. No es nada, y cuando hablamos de un adolescente entre 15 y 20 también, es muy poco, ¿no? Y vos pensás que cuando nosotros estamos prestando atención, el cerebro gasta oxígeno y glucosa, o sea, es increíble cómo necesitamos el movimiento para oxigenar el cerebro. Y fíjate que antes nos tenían sentaditos, quietos, uno atrás del otro, no nos podíamos mover, ¿no? Y hoy sabemos que no, que la educación es movimiento, que el aprendizaje es movimiento. Son nuevas estrategias que tenemos que ir implementando y tener en cuenta a la hora de programar una clase, de planificar, tener en cuenta estos tiempos, que si nosotros queremos dar una actividad de acuerdo al nivel de maduración del niño o del adolescente, va a depender la duración. Y ahí tener pensado algunos cortes, algunos recreos cerebrales. ¿Y de qué manera esos recreos? Y hay muchas formas. Hoy en día hay muchísima información al respecto, pero tenemos recreos cerebrales que son cognitivos, donde podemos entrenar diferentes partes del cerebro, y también tenemos recreos cerebrales que son de movimiento, donde la persona al moverse genera dopamina y un montón de neurotransmisores muy acordes para el aprendizaje. Nosotros, que ya como colegio hace mucho tiempo que lo venimos implementando, los chicos saben por qué lo hacen. O sea, tanto los chicos como los papás conocen cómo es el funcionamiento del cerebro, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, no es que bailamos adentro del aula o hacemos un recreo cerebral porque la profe sea divertida, sino que hay algo biológico que exige que hagamos eso. Y ellos lo conocen, y esto de crear hábitos, ellos ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Llegan momentos que están en una clase y empiezan a notar esto, el decaimiento de su atención, el cansancio. Profe, estamos cansados, hacemos un recreito cerebral, son 2 minutos, a veces no hace falta ni que bailemos. Nos paramos, estiramos, respiramos, nos volvemos a sentar y seguimos. ¿Y esto se traslada a un ámbito laboral,
al ámbito familiar, en casa, cuando uno está, no sé, leyendo un libro, concentrado en otra actividad? Totalmente. La neurociencia no solamente es aplicable a la educación, sino que es aplicable a la vida misma. Hoy conocemos un montón de empresas, por mi trabajo conozco muchas empresas que toman esto ya como una metodología. En algunas empresas a los 15-20 minutos suelen apagarse los monitores para darle el tiempo y avisarle al empleado que tiene que hacer esta pausa activa, porque obviamente que va a repercutir en su productividad. Y nos pasa a nosotros también, cuando nos queremos sentar a leer o cuando nos queremos sentar a resolver algo, tener en cuenta esta pausa. A veces no hace falta salir a correr, ¿no? Es el movimiento, es movernos un ratito, oxigenar el cerebro y volver a retomar.